Bueno, entonces sin más, empezamos. Sean todos bienvenidos, bienvenidas el día de hoy a este webinar, ¿no?, que se hace desde la plataforma de transparencia electoral y con la participación de Privacy International, para hablar sobre uno de los temas que quizá escapan un poco de los focos o de las metodologías tradicionales en materia de observación electoral, ¿no? Transparencia Electoral es una organización especializada en observación electoral, en estudios de integridad electoral, bueno, con más de 50 misiones de observación electoral en América Latina, algunas también en Europa de acompañamiento electoral. Y te lo puedo decir, Laura, o se lo puedo decir a quienes nos escuchan con propiedad. El tema de protección de datos no es uno de los temas de los que más se aborda en las metodologías de observación electoral, ¿no? Quizás un tema muy novedoso o que se viene trabajando con fuerza desde hace unos años para acá. Antes, cuando empieza a profesionalizarse la observación electoral, se pone el foco en otros un poco más básicos, pero sin duda alguna en estos momentos y ya desde hace un tiempo para acá se encuentran verdaderos desafíos en cuanto a la protección de datos en materia electoral, desde la perspectiva de los organismos electorales y también desde la perspectiva, bueno, de las campañas políticas, de lo que hacen los partidos, de lo que hacen las empresas, las plataformas tecnológicas, etcétera, ¿no? Hay todo un mundo nuevo que se tiene que abordar y hay medidas que se tienen que tomar para garantizar el uso apropiado y la protección de los datos de las personas, ¿no? Y en este sentido, bueno, nos honra tener el día de hoy a Laura Lázaro Cabrera. Ella es Senior Legal Officer de Privacy International, es una ONG con sede en Londres que trabaja a nivel mundial para abogar por soluciones legales y tecnológicas para proteger a las personas y sus datos de la explotación por parte de gobiernos y empresas. Bueno, tiene una larga trayectoria en otras organizaciones, entre ellas Open Society, por ejemplo, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en este caso, bueno, viene trabajando desde hace un tiempo en Privacy International el tema de protección de datos. Así que, Laura, bueno, un gusto tenerte, que nos acompañes el día de hoy. Vamos a escucharte con atención y también decir que esta participación de Laura es una suerte de resumen de un informe que hicieron a partir de una observación que hicieron en Kenia en conjunto con el Centro Carter, una organización más que autorizada también para estos temas. Y es un informe que lo van a poder conseguir también online. Allí Laura o yo, si pueden, después lo ponen en el chat y así las personas pueden Sí. acceder a él. Así que bueno, Laura, bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias, Jesús. Es para mí un gusto estar acá con mi colega Josie y poderles comentar un poco el trabajo que hemos venido haciendo en Privacy International y con suerte identificar ciertas áreas en común en las que podemos trabajar la sociedad civil que se dedica al tema de privacidad, pero también la sociedad civil que se dedica a la observación electoral. Como ya lo mencionó Jesús, Privacy International es una organización sin fines de lucro que se dedica a fomentar y promover el derecho a la privacidad, así como combatir la vigilancia alrededor del mundo. Y un ámbito clave en nuestro trabajo es evaluar en qué medida las nuevas tecnologías y el tratamiento de datos afectan la democracia. Con ese propósito tenemos un proyecto exclusivamente dedicado a la relación entre tecnología, datos y elecciones que he liderado durante el último año. Ahora, sabemos muy bien que cada país es diferente y no hay ecosistemas electorales que sean idénticos. Sin embargo, sí pensamos que hay ciertas preguntas que son claves para establecer si las tecnologías utilizadas en el contexto de elecciones apoyan o más bien perjudican el ejercicio democrático. Y queremos impulsar la incorporación de consideraciones sobre privacidad y protección de datos en el trabajo de los observadores electorales. Y ahí mi colega ha publicado en el chat, creo que lo pueden ver, y si no, intento publicarlo yo, un vínculo, un enlace al informe que hemos preparado ya hace unos años, el cual delinea ciertas de las preguntas fundamentales que creemos que los observadores electorales pueden plantear a la hora de asesorar ciertas elecciones.
En este informe identificamos los principales ámbitos en los que la tecnología y el tratamiento de datos personales desempeñan un papel clave en el proceso electoral. Y nosotros nos referimos a este informe más como una lista de control. Y esa lista de control está organizada siguiendo las metodologías desarrolladas por las organizaciones de observadores electorales. Y el informe o la lista de control se divide en tres partes. La primera abarca el marco jurídico general y la normativa pertinente relacionada con la administración de las elecciones, ya sea en relación al registro de votantes o padrón electoral y los elementos del organismo de gestión electoral. La segunda parte examina la regulación de los partidos políticos y otros sectores políticos, incluida la financiación y las campañas políticas. La tercera parte se centra en el papel de las empresas privadas, en particular los motores de búsqueda y las plataformas de redes sociales en el contexto de las elecciones, con especial atención a la transparencia y la publicidad electoral. Cada sección ofrece una breve descripción del tema en cuestión, recomendaciones políticas y preguntas fundamentales que los observadores electorales podrían utilizar para evaluar si el marco nacional es adecuado para proteger contra la explotación de datos en el proceso electoral. Y ahí les hemos compartido la versión en español, pero también existe una versión en inglés. Y aprovecho para contarles que también estamos pensando en actualizar este informe, así que invitamos sus comentarios sobre cómo poder hacer este informe o esta lista de control un poco más práctica y aterrizarla en ejemplos que de repente sean de conocimiento de ustedes. Entonces, en esta presentación, un poco siguiendo la estructura del propio informe, me gustaría centrarme en tres áreas, empezando por las normas internacionales, el papel de las tecnologías emergentes intensivas en datos en las elecciones y finalmente la importancia de la legislación sobre protección de datos. Comenzando por las normas internacionales, en términos de tratados internacionales de derechos humanos, la principal norma relacionada con el derecho a la privacidad o la protección de datos es el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nosotros estamos firmemente convencidos que el derecho a la privacidad es también un derecho habilitador que permite el disfrute de otros derechos humanos, en particular en el contexto de las elecciones y las campañas políticas, el derecho de la libertad de expresión, así como el derecho a la participación política. El derecho a la privacidad no solamente permite salvaguardar, proteger el ámbito de la vida privada, sino también permite a las personas formar opiniones, incluidas opiniones políticas, sin injerencias indebidas. Y de esto les voy a platicar un poco más adelante. A nivel regional, el derecho a la intimidad o privacidad también está consagrado en otros instrumentos regionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Árabe de Derechos Humanos y la Declaración de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La interpretación de cómo se relaciona la legislación internacional sobre derechos humanos con la aplicación de las tecnologías digitales concretamente, incluso en el contexto de las elecciones y o campañas de los partidos políticos, está en constante desarrollo. Existen varias resoluciones, recomendaciones y directrices en lo que respecta al tratamiento de datos personales por y para las campañas políticas adoptadas hace apenas algunos años, a las que Privacy International ha contribuido. Todas estas normas no contenidas en tratados ofrecen una interpretación no vinculante, pero sí persuasiva, sobre las obligaciones de los estados de respetar y proteger el derecho a la privacidad y otros derechos humanos. Y lo que sostenemos nosotros es que estas directrices interpretativas también pueden ser utilizadas por los observadores electorales en su evaluación de las elecciones y o campañas políticas. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías emergentes en el ámbito de elecciones que capturan más nuestra atención? Como lo saben, el ámbito de la tecnología y las elecciones es un espacio en constante evolución y un ámbito también en el que nos interesaría mucho conocer sus experiencias cuando lleguemos a la sección de preguntas. Pero tenemos tres ejemplos que destacamos también en esta lista de control que nos gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, y quizá este sea el ejemplo más conocido, las tecnologías de microfocalización o microtargeting que pueden ser atractivas para ciertos candidatos o campañas políticas. Las campañas políticas hoy en día se basan cada vez más en el uso de datos personales para elaborar perfiles sobre personas en línea y apuntar a esas personas con contenido altamente personalizado. La manipulación de opinión que puede resultar de estas tácticas representa una amenaza al derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión, como ha reconocido la relatora especial sobre la libertad de expresión de la ONU.
Y esta técnica de personalización es posible mediante la amplia recopilación de datos personales, cuyo análisis convierte estos datos en inteligencia política. Y es ahí donde entramos nosotros, Privacy International, para entender cómo funciona esta maquinaria. Quizá en este ámbito el ejemplo más sonado sea la campaña presidencial del expresidente estadounidense Trump, quien en las elecciones de 2016 buscó disuadir a 3.5 millones de ciudadanos afroamericanos en estados clave para que no se animaran a ejercer su derecho al voto. En Latinoamérica no existe evidencia para poder decir a ciencia cierta que estas tecnologías se encuentran en un estado avanzado de desarrollo como en otros países del norte global. Sin embargo, sí existen preocupaciones que este tipo de tecnologías puedan ser usadas. En una declaración conjunta de los relatores especiales de la ONU y de la OEA sobre la libertad de expresión, estos últimos comunicaron cierto sentido de alarma por el uso indebido de redes sociales por parte de actores estatales y privados para subvertir los procesos electorales, inclusive a través de diversas formas de comportamiento no auténtico y el uso de propaganda computacional. Entonces ya vemos que estos tipos de problemas ya está en el radar de ciertas entidades que monitorean los derechos humanos. El segundo ejemplo de tecnología, que quizá no sea tan instintivo como el anterior, es el padrón electoral. Como megabase de datos personales, el uso de padrón electoral siempre conlleva un nivel de riesgo en el ámbito de privacidad, ya sea mínimo por su misma naturaleza, ya que la vulneración de los controles de seguridad o de acceso podría resultar en una fuga de datos bastante importante y afectando a una gran parte de la población. La pregunta clave siempre es quién tiene acceso a los datos del padrón electoral. Típicamente, aparte del organismo de gestión electoral, los partidos y campañas políticas tienen acceso, pero dependiendo de la legislación que existe en ciertos países, también pueden tener acceso partes del sector privado, lo cual puede suponer un riesgo tomando en cuenta el uso de tecnologías tales como la de microfocalización que acabamos de conversar. Y inclusive cuando no hay legislación que regule exactamente qué personas o qué entidades pueden tener acceso a este tipo de datos, a veces el brazo ejecutivo del gobierno puede decidir, puede ir más allá del ámbito de la legislación y puede decidir la disponibilidad o el libre acceso al padrón electoral. Y eso fue algo que nosotros pudimos ver en Kenia el año pasado. Participamos de una misión de observación electoral y en esas elecciones el órgano de gestión electoral anunció que el padrón electoral estaría a la venta por un precio mínimo. Es decir, que se abrió el acceso al padrón electoral a una serie de actores hasta ahora anónimos no identificados por un cierto costo. Y no se sabe si es que en esa circunstancia el gobierno limitó el acceso a la información al padrón, si es que solamente habilitó el acceso a ciertas categorías de información o si simplemente habilitó el acceso al padrón electoral completo. Lo que nosotros recomendamos típicamente en estos contextos es que ningún tercero tenga acceso a los datos biométricos contenidos en los registros de votantes y que los procesos de registro de votantes y el acceso al padrón electoral se estipulen en la ley. Asimismo, también empujamos el argumento que el padrón electoral no debería incluir datos personales más allá de los que se necesiten para acreditar la satisfacción de los requisitos para votar. El tipo de datos que se albergan en el registro electoral puede ser problemático y no siempre se limitan a lo estrictamente necesario para llevar a cabo las elecciones con eficiencia. En las elecciones de Perú del 2021, por ejemplo, el Departamento de la OEA, por la Cooperación de Observación Electoral, más conocido como DECO, en un informe preliminar sobre las elecciones, recomendó que el registro o el padrón electoral agregara una nueva categoría de datos sobre el elector, esta vez cubriendo la autoidentificación étnica, que es un dato que hasta este momento, hasta hoy en día en Perú, no se recoge en el padrón electoral. Y nosotros en ese momento, junto a una sociedad civil en Perú llamada Hiperderecho, le escribimos a la OEA para que retire esta recomendación o que alternativamente la cambie para que la entrega de esta información sea totalmente opcional. Y tuvimos éxito en ese esfuerzo porque la OEA cambió su recomendación, articulando que la entrega de estos datos, si es que se iba a posibilitar, debería ser opcional y que la información debería ser tratada observando los estándares más altos de protección de datos. Y esto nada más es un ejemplo de cómo la recopilación de datos puede tener lugar en el contexto electoral y a veces pueden surgir preocupaciones graves a partir de una simple recomendación, que siempre va a consistir en recoger más datos de los que se quiere. Ahora también a veces hay que balancear los intereses de las personas en relación a privacidad
y también el derecho a representación política. Quizá hay motivos de políticas públicas por las cuales se quiera recoger más información. Lo que nosotros decimos es que en cualquier caso debería tenerse en cuenta el carácter opcional de ese tipo de categorías de información cuando tratan con información que puede considerarse de carácter sensible, que nosotros consideramos que en este caso así fue. La autoidentificación étnica es algo muy personal y como podemos saberlo en muchos de nuestros países resulta ser un factor, si no problemático, que puede llevar a cierto tipo de tácticas en el ámbito político. Ahora, existe un reto adicional cuando el padrón electoral incorpora datos biométricos. Los defensores de los padrones electorales biométricos o los registros civiles biométricos sostienen que este tipo de datos se hacen más eficaces contra los fraudes electorales, tales como la suplantación de la identidad del votante y el voto múltiple. Desde el punto de vista de la protección y la seguridad de los datos, la recopilación y almacenamiento de datos biométricos para el padrón electoral plantea problemas adicionales. Los datos biométricos son especialmente sensibles y reveladores de las características y identidad de las personas, y tristemente es muy común en Latinoamérica que existen registros biométricos que se apoyen en huellas dactilares, por ejemplo, que también es un dato sensible. Y como tales, estos registros biométricos pueden ser objeto de graves abusos. También son vulnerables a fallos de seguridad, cuyas consecuencias para las personas afectadas y para la seguridad general de la sociedad son extremadamente graves. En Argentina, por ejemplo, tras las elecciones presidenciales en 2013, hubo una importante brecha de seguridad en el padrón electoral biométrico cuando se hizo disponible en línea, a pesar de avisos anteriores de vulnerabilidades en el sistema, lo cual obviamente vulneró el derecho a la privacidad de miles de personas cuyos datos personales hubieran podido ser descartados. En tercer lugar, una tecnología que ahora también es muy popular o que se está considerando cada vez más es el voto electrónico. La creciente dependencia de soluciones técnicas tales como el voto electrónico plantea riesgos adicionales de abuso y retos específicos relacionados con la ciberseguridad y la protección del anonimato de los votantes. Lo primero que tenemos que subrayar en este sentido es que los sistemas de voto electrónico conectados a Internet o otras redes informáticas pueden ser susceptibles a la piratería o manipulación externa. En Suiza hace muchos años se planteó implementar el voto electrónico, pero el proyecto se suspendió después de que un equipo de especialistas detectara 3 fallas críticas que hubieran podido resultar en la manipulación de votos de forma indetectable. Y en México entendemos que este año el Instituto Nacional Electoral decidió cancelar la utilización del sistema de urna electrónica para las elecciones que tendrían lugar este año, después de una falla que ponía en riesgo la certeza del resultado de las elecciones. Y el Instituto Nacional Electoral en ese sentido manifestó que con el error que existía en el sistema hubiera sido posible emitir más de un voto por persona. Entonces, algunas veces estas iniciativas, en vez de curar cierto problema, pueden agravar el riesgo de ese problema en particular o crear otros riesgos adicionales que no han sido contemplados inicialmente. Algunas organizaciones han empezado a estudiar en detalle las medidas relacionadas con la ciberseguridad y las elecciones y han elaborado guías útiles para concientizar sobre los riesgos de seguridad que rodean el uso de las tecnologías de voto electrónico. Nosotros en esta lista de comprobación proponemos algunas recomendaciones para abordar algunas de estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, nosotros proponemos el uso de salvaguardas específicas para proteger el anonimato, minimizar los riesgos de acceso no autorizado a los datos y de piratería informática en el caso del voto electrónico. También sostenemos que deberían dedicarse recursos a la seguridad electoral, incluyendo el establecimiento y la realización de evaluaciones de riesgo para las tecnologías utilizadas en las elecciones antes de su implementación. También deberían introducirse mecanismos para supervisar, detectar y alertar contra los ciberataques a la infraestructura electoral e integrarlos en las respuestas de seguridad. Los gestores implicados en el voto electrónico en general deberían recibir formación técnica y ser conscientes de los riesgos para la ciberseguridad antes que se implementen estas soluciones. Y finalmente, ya entrando a la última parte de mi presentación, como cabría esperar de una organización como Privacy International, en nuestro informe examinamos en detalle el papel de la legislación sobre protección de datos en las elecciones. Aunque no existe un tratado de protección de datos a nivel de la ONU, los organismos regionales e internacionales han creado normas acordadas internacionalmente mediante la adopción de decisiones, recomendaciones y resoluciones. Resulta tentador referirse a la Regulación General de Protección de Datos de la Unión Europea, pero también hay que tener en cuenta que el Convenio 108 del Consejo de Europa sobre protección de datos personales
existe y es un tratado también de alcance internacional, ya que cualquier estado, cualquier parte del mundo puede adherirse a él o ratificarlo. En Latinoamérica, Argentina, México y Uruguay son oficialmente parte del convenio 108 y entendemos que Costa Rica ha anunciado su próxima adhesión al convenio. Aparte de eso, existe la legislación doméstica. Varios países en Latinoamérica tienen su propia legislación de protección de datos, tales como Argentina, Brasil, Ecuador, México, Panamá, Perú, por no decir otros. En otros países, en cambio, este esfuerzo legislativo sigue en marcha. En Chile, por ejemplo, aún se está debatiendo el contenido de una potencial ley de protección de datos, cuyo proyecto de ley se presentó por primera vez en 2017. Nosotros, desde Privacy International, hemos monitoreado estos avances y también hemos estudiado exhaustivamente los requisitos fundamentales de una ley de protección de datos sólida y robusta. Y específicamente en el contexto electoral y teniendo en cuenta el trabajo de los observadores electorales, recomendamos 3 vectores de análisis clave, aunque obviamente hay más si se refieren a nuestra lista de control que he compartido en el chat. La primera pregunta es si es que existe una ley de protección de datos a nivel nacional. Esta pregunta es fundamental para determinar si es que existe la normativa necesaria para proteger la privacidad del electorado o de la ciudadanía en general y si existen los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan ejercer derechos en este ámbito. Lo segundo es que instamos a los observadores electorales a evaluar si existe una autoridad que se dedique exclusivamente a velar por la aplicación de la Ley de Protección de Datos y si ésta existe, si es que es realmente independiente y posee los recursos adecuados para valorar potenciales vulneraciones de la ley en lo que respecta al tratamiento de datos. Y generalmente este tipo de institución es creada por la misma ley que conforma la Ley de Protección de Datos. Existe una sección en la que se crea una oficina independiente, idealmente, que pueda no solamente investigar quejas sobre vulneraciones a la Ley de Protección de Datos una vez que se entregue una queja, sino que también poder crear esas investigaciones sui generis. Entonces, tener ese poder y esa discreción de poder crear investigaciones si es que no hay quejas del público. Finalmente, la pregunta que también es fundamental es que si la normativa de protección de datos se aplica por igual a todos los organismos que participan en el ecosistema electoral y si es que existen regulaciones o guías que permiten a los partidos políticos y las campañas políticas identificar que estén obedeciendo y que estén procesando datos de la manera tipificada en la legislación de protección de datos. Hemos identificado, por ejemplo, que en algunos países pueden existir excepciones que permiten a partidos políticos o candidatos procesar datos sin tener que observar la totalidad de las salvaguardas en la ley. Entonces, eso también es importante. ¿En qué medida la Autoridad de Protección de Datos, si es que existe, o la ley obliga a los actores clave del ecosistema electoral a observar sus provisiones? Bueno, con eso espero que tengamos suficientes bases para una interesante discusión. Espero sus preguntas y agradezco por su atención. ¿Me escuchas allí, Laura? Se había caído, ¿Y se cayó? pero No. sigue. Yo veo todos conectados, pensé que me había caído yo nada más. Ah, ok. Sí. Puedes continuar. No, justamente acaba de concluir mi presentación. Ah, Empiezo perdón. con No, yo preguntas. salí me parece que por un problema acá de internet y ya volví. Y bueno, Laura, te agradezco. Y antes, bueno, ya yo invito, ¿no? Desde ahora, allí están preguntando ya por el sistema de boleta única electrónica acá en Argentina, que yo no sé si tú lo conoces, Laura. Eh, bueno, tú en un momento hablabas de los instrumentos de votación que tienen conexión a Internet, ¿no? Y la diferencia con aquellos que no la tienen. En el caso de América Latina, tenemos algunas tecnologías de votación, como por ejemplo la urna electrónica de Brasil o la boleta única electrónica que se usa en algunas provincias acá en Argentina, que
no tienen conexión a Internet, o sea, se funcionan durante la jornada electoral solamente recopilando los datos de votación. Incluso en el caso de la boleta única electrónica de Argentina, emite un comprobante de papel, a diferencia de la urna electrónica de Brasil, que no emite ningún comprobante. Yo imagino que la pregunta que hace Pablo es, bueno, ¿qué opinan de este tipo de tecnologías de emisión del voto que no están conectadas a una red de Internet? Yo creo que dependiendo de qué datos se capturen, ¿no? En esta plataforma, de todas maneras el riesgo está mitigado porque no existe ese problema de interferencia externa que sí crea la conexión a Internet. Y desde un ángulo un poco más diferente, ¿no? Pero es algo que hemos ido recogiendo a través de conversaciones con otras personas y otros actores en este espacio. La emisión del comprobante llega a ser para muchas personas fundamental, ¿no? Para poder garantizar su participación en el proceso electoral, pero también desde un punto de vista de inclusividad, para muchas personas con discapacidades sabemos que este tipo de indicación es clave para que sientan la seguridad de que su voto ha sido escuchado. Entonces, yo pensaría, o sea, un punto de vista preliminar, sin conocer estas tecnologías específicamente, que sí viene a ser una opción preferible, ¿no? De ahí habría que ver qué información es retenida por las plataformas y de qué manera se puede acceder ulteriormente. Ok, luego Pablo responde de nuevo, pero quiero ir primero con la pregunta de Edgar. ¿Mediante qué mecanismo se controla desde las registradurías? Registradurías es el caso de Colombia, ¿no? Pero desde los organismos electorales que se encargan del tema del registro electoral, el buen uso de datos por parte de los partidos políticos. Muy bien. Acá me gustaría hablar un poco del ejemplo de Kenia, justamente de la investigación que realizamos el año pasado. Hubo un incidente mediante el cual muchas personas recibieron mensajes de texto a sus teléfonos que les decían que eran parte o se consideraban miembros de cierto partido o simpatizantes de cierto partido político. Y muchas personas en ese momento obviamente se preocuparon porque no consideraban jamás haberse puesto en contacto con ese partido político o haber expresado cierto tipo de apoyo. Entonces se preguntaron cómo era posible que ciertos partidos políticos los tuvieran en su base de datos sin estas personas nunca haber accionado tales plataformas. Entonces ahí lo que ocurrió después de cierta investigación es que la Autoridad de Protección de Datos de Kenia fue involucrada, se emitieron múltiples quejas a la autoridad y la autoridad finalmente al investigar llegó a la conclusión de que no había sido un error, pero buscó de cierta manera darles explicaciones a los votantes, al electorado, y también esto fue un esfuerzo que se hizo de forma discreta, o sea que si uno busca en internet no va a encontrar ninguna evidencia de que fue el caso, pero lo que sí pasó, y lo sabemos por nuestras propias interacciones con la autoridad de Kenia, que revisa los partidos políticos, que hubo una conversación bilateral, por una parte de la Autoridad de Protección de Datos y por otra parte, si se quiere, por un organismo que era una versión del organismo de gestión electoral, para llegar a un acuerdo de cómo deberían procesar los datos de los partidos políticos. Y ahora todo este esfuerzo en Kenia, por ejemplo, está centralizado. Existen portales, cada partido político puede acceder a su portal y no es que cualquier persona partido político. Personas específicas, denominadas con antelación, pueden acceder a este portal y manejar un poco la base de datos, las bases de datos, pero teniendo en cuenta cuestiones de privacidad y existe también ahí una nota de privacidad en la misma plataforma que ha sido escrita con el apoyo de la Autoridad de Protección de Datos. O sea, ahí ha habido una colaboración que nosotros pensamos debería ser realmente un ejemplo para otros países. Si es que hay demasiado trabajo o los desafíos son muy grandes, también los organismos de gestión electoral deberían poder acercarse a la Autoridad de Protección de Datos y ahí facilitar ciertas colaboraciones. Entonces ahí hay un ejemplo de cómo lo manejó la Autoridad de Protección de Datos, colaborando con otra entidad y llegando a un resultado que si bien no fue de conocimiento público, concretamente sí tuvo beneficios en relación a la privacidad. Ok, Laura, por otro lado, como te decía, Pablo replica en su pregunta y dice que si bien en el caso de la boleta única electrónica, ¿no? Volviendo al tema doméstico acá en Argentina, este instrumento de votación no está conectado a Internet, él dice, bueno, de todos modos es una computadora y esto abre una ventana para la vulneración del secreto del voto.
Yo no sé, Laura, si tú desde tu experiencia has encontrado alguna caracterización de los instrumentos de votación electrónicos como para ver cuál es más seguro que otro, o si incluso aquellos que no tienen conexión a Internet tienen algún tipo de vulnerabilidad. Tristemente no, pero sería interesante investigarlo. Y el secreto del voto es un elemento fundamental. Muchas veces en estas conversaciones, en estos espacios, lo hemos vinculado al derecho a la privacidad, ¿no? Al derecho de poder formar una opinión política y emitirla de forma secreta. Entonces, yo creo que por ese lado los intereses son compartidos. Claro. Bueno, Laura, yo tengo una pregunta que quizá va no tanto desde la perspectiva de los organismos electorales, sino de las campañas electorales. Hemos visto, nosotros ahora estuvimos hace muy poco en una misión electoral en las elecciones de España, las elecciones autonómicas, y nos reunimos con algunas encuestadoras que hacían esta técnica de profiling, ¿no? De microtargeting, con una tecnología muy sofisticada, de manera de hacer perfiles muy precisos, ¿no? O sea, ya no son 2, 3, 4 perfiles no sé, por una cuestión de económica, de ingreso, de percepción de, no sé, de raza, sino que ya hay unos cruces en esa información que permite hacer una cantidad de perfiles que superan a veces los 50, 60. Y esto, y ustedes lo tratan en el informe, afecta lo que tiene que ver con el derecho a la información, ¿no? Porque terminamos estando de alguna manera cercados por cierta información o ciertos medios que seleccionan nuestro perfil y de alguna manera van a nosotros como para reforzar nuestras convicciones o nuestras opiniones políticas, y esto sin duda alguna va en contra del derecho a la información que está previsto en distintos instrumentos internacionales, y no solo que viola esa legislación, sino que amenaza incluso la misma democracia, ¿no? Porque termina polarizando, termina profundizando la polarización y distanciándonos unos de otros, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta desde esa perspectiva, no solo del organismo electoral, sino a la democracia misma como concepto, como la entendemos, y a la capacidad de la persona de discernir y obtener información distinta, ¿no? Es un problema que tristemente sigue manifestándose en nuestras investigaciones también y que realmente afecta a la democracia en el sentido que las personas ya pierden esa habilidad, ¿no? Y quizá el error está en el público y nosotros de apoyarnos demasiado en las redes sociales, pero se pierde el espacio para escuchar opiniones políticas que sean opuestas o que sean divergentes. Entonces, sabemos que las redes sociales contribuyen a este fenómeno de cámara de eco, que uno al usar las redes sociales, inclusive cuando utiliza ciertas plataformas en línea, se le recomienda cierto contenido, lo cual refuerza las opiniones de la persona y quizá impida su habilidad de después exponerse a opiniones opuestas, o simplemente esas opiniones nunca lleguen a la persona, porque los algoritmos funcionan de tal forma que ese contenido queda por fuera. Entonces uno, digamos, en la formación de su propia opinión se ve increíblemente limitada, pero más allá de eso también existe el problema de con qué tanta intencionalidad y cuál es el propósito de esta microfocalización de la información. Porque una cosa es la moderación de contenidos, que quizás se hace con cierta automatización y el propósito no es empujar a una persona a que tenga una cierta visión política, sino simplemente empujar a una persona a que siga usando las redes sociales. Y sabemos que las redes sociales están creadas así, para que la persona siga leyendo los artículos, siga haciendo clic en los enlaces. O sea, el propósito ahí no es de empujar a una persona a hacer extremismo o la radicalización, sino bien que la persona siga consumiendo muy activa de la plataforma. Eso es por una parte, pero por otra parte está el problema de la protección de datos y cuando se empiezan a utilizar ciertos perfiles elaborados en línea, ya sea con el apoyo de las redes sociales o no, en conocimiento de ciertas características de la persona que se sabe que si se usan de la forma correcta, por ejemplo en publicidades políticas, puede empujar a la persona a radicalizarse
o apoyar cierto tipo de candidato o partido político. Entonces es ahí que se crea un problema de privacidad también, porque nosotros decimos ya, la moderación de contenidos presupone un problema de libertad de expresión, pero cuando se empiezan a usar los datos personales de la persona que no han sido entregados con ese propósito, siquiera imaginando que podría ser ese un uso ulterior, ahí se está hablando concretamente de un problema de privacidad y, ¿por qué no decirlo? En los países donde hay legislación de protección de datos, también de protección de datos, porque el consentimiento informado, el consentimiento expreso e informado es un requisito clave de cualquier ley de protección de datos en cualquier parte del mundo. Entonces, si no se observa ese consentimiento y si nunca se le ha indicado a una persona que su información podría utilizarse para un propósito como ese, entonces ahí sí hay un problema. Claro. Bueno, Lori, no, yo no quiero, a mí este tema me parece muy interesante, ¿no? No quiero ser yo el único que pregunta, a ver, ahí me parece que hay un par de preguntas más. Bueno, desde su experiencia, ¿el control de datos debe hacerse desde el Estado o desde organismos internacionales? Y la misma persona, bueno, ahí decía que cuando se tipea se entrecorta el audio, me imagino que soy yo que a veces tipeo. Bueno, la pregunta entonces es, ¿quién debe controlar el tema de la protección de datos? ¿No? ¿El Estado, organismos internacionales, alguna forma mixta? Esa es una pregunta bien difícil que nos hace Edgar, pero es una pregunta importantísima. Nosotros diríamos que se debe controlar de forma nacional. Y una de las razones por la que decimos esto es en los países donde hay ley de protección de datos y hay una entidad que se dedica a investigar vulneraciones de la protección de datos, normalmente también hay poderes que se concentran en la Autoridad de Protección de Datos que le permiten a esa autoridad acceder a cierta información de forma privada. Entonces, tomando el ejemplo de Reino Unido, que es donde está basado Privacy International, pero también ese modelo lo siguen muchos otros países alrededor del mundo, la Autoridad de Protección de Datos tiene facultades únicas para acceder a la información. Y puede acceder a esa información sin tener que revelarla al público. Entonces, ellos, a la hora de procesar quejas o de investigar cierto tipo de tratamiento de datos, tienen acceso a información que jamás sería parte del ojo público, si se quiere. Y no solamente hay eso, sino también las interacciones que se puedan tener con otras entidades y también, por último, si no funciona ninguna de las alternativas, también es el proceso judicial. No existe un proceso, un litigio que uno pueda llevar a nivel internacional sobre protección de datos porque no hay un tratado, no hay siquiera un organismo especialista de protección de datos. Sí se puede hablar de privacidad en términos más generales, pero el límite que existe cuando se habla de privacidad y no de protección de datos es que no hay derechos que puede ejercer el individuo en relación a esos datos. La privacidad dice que obviamente se tiene que respetar la vida privada, los datos vienen a ser parte de la protección de la vida privada, o sea que sí se puede entrar por ese lado si se quiere, pero al final no hay nada en la legislación o jurisprudencia de derechos humanos sobre la privacidad que diga que se tienen que observar los derechos ARCO, que quizá las audiencias los conozca, pero son el derecho de acceso, creo que el derecho a la restricción de datos, si es que se quiere limitar la cantidad de datos recopilados o tratados, y hay dos derechos más que tienen que ver con el retiro de los datos, su eliminación, así como su transformación a otros formatos. Estos son derechos que existen en protección de datos que no se pueden observar a nivel internacional porque simplemente los organismos no existen, ni tampoco la legislación que pueda investigar estas vulneraciones a cabalidad o siquiera garantizar estos derechos. Entonces, por eso decimos que la Agencia de Protección de Datos, si es que existe, tiene que ser el punto de partida. Ahora, si es que no hay Agencia de Protección de Datos, la conversación es diferente y ahí sí tienen que entrar los organismos internacionales porque no hay otra manera por donde entrar. Ahora, en ese caso, la conversación no sería tanto de protección de datos, sino que se concentraría en el derecho humano a la privacidad. Y ese es un debate que sigue evolucionando. ¿En qué medida el derecho a la privacidad incorpora todo el cuerpo de jurisprudencia que viene a ser protección de datos? Y sí, hay similitudes y sí se han incorporado ciertas consideraciones clave, pero no todo. Entonces eso también es un esfuerzo que sigue un proceso. Ok, bueno, ahora pregunta Jacqueline Soto, que ella trabaja funcionaria del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, en México, y ella, bueno, comenta, ¿no?, que en la experiencia del tribunal, cuando llega un medio de impugnación, si la persona no señala su consentimiento para su publicación, la ley establece que hay que preguntarle si quiere que sus datos sean publicados o no, además de que los acuerdos y sentencias también se generan
en versiones públicas, ¿no? Es una experiencia desde la perspectiva electoral, en este caso subnacional, ¿no? En México, pero yo, por lo que te escucho, Laura, y por lo que he leído de los participantes, lo que entiendo es que no hay una estandarización en cuanto a las prácticas del uso de datos, ¿no? Al parecer tiene que ver a veces con leyes nacionales, con leyes subnacionales, pero no hay como este organismo que tú mencionabas o algún compendio, ¿no? de normas que se usen de manera estandarizada en todo el mundo, ¿no? No, pero lo que sí voy a comentar, y creo que es interesante para la audiencia, porque asumo que muchos de nosotros somos latinoamericanos, a partir del momento que empezó, bueno, se entró en vigor la Regulación General de Protección de Datos a nivel de la Unión Europea, empezaron a surgir varias leyes en muchas partes del mundo, pero también incluida Latinoamérica, que se basan en gran medida en las provisiones de los artículos de la Regulación General de Protección de Datos de Europa. Es decir, que en muchos países se busca emular ese tipo de legislación porque se considera que es suficientemente robusta, pero un problema que conocemos mucho los que hemos trabajado en Latinoamérica o siquiera vivimos allá, que las infraestructuras en el continente latinoamericano no están en el mismo nivel de desarrollo que las infraestructuras autoridades en Europa. Entonces ahí también se crea un problema, ¿no? A pesar que las leyes en Latinoamérica, con las mejores de las intenciones, quieren incorporar elementos protectores de la legislación europea, viene a ser clave la pregunta de si es que contamos con la infraestructura necesaria para que estos artículos puedan realmente tener fuerza y verse aplicados en la práctica, y también si existen los recursos adecuados para empoderar a las instituciones que estarían encargadas de velar por la aplicación de los estándares europeos. Entonces, ese es un tema también a tener en cuenta, y que yo sé que se viene discutiendo no solo en relación a la Regulación General de Protección de Datos, pero también otras leyes que ahorita existen en Europa. Y viendo también en qué medida tiene sentido hacer estos trasplantes, o si es que deberíamos pensar la protección de datos diferente. Ahora, sé que hay más preguntas, pero voy a decir una cosa que a mí me parece muy interesante, y es que en todo lo que trata de regulación de libertad de expresión en el mundo, Latinoamérica, mediante las opiniones de la Comisión de la OEA o la Comisión de Derechos Humanos o inclusive la Corte Interamericana, Latinoamérica ha ido mucho más allá en el establecimiento de estándares de libertad de expresión. Los estándares que hay en Latinoamérica son los más altos del mundo, no digo a nivel nacional, sino digo a nivel regional, ¿no? Y justamente ahora que se está proponiendo en Europa la regulación de las plataformas de redes sociales, muchas personas ahora están diciendo que esas soluciones que se han articulado en Europa no son apropiadas para el contexto latinoamericano e inclusive otros contextos, porque la tradición de libertad de expresión acá es muy fuerte. Y lo que sugieren ciertas leyes es que se retire el contenido o que se eliminen ciertas páginas si no se siguen ciertas pautas, ¿no? De conducta, si se quiere. Y en Latinoamérica, muchos académicos, muchos especialistas están diciendo no deberían incorporarse esos cambios en Latinoamérica porque eso vulnera las tradiciones generosas que tenemos en relación a la libertad de expresión, que no tiene que ver con el tema de protección de datos, pero es una reflexión para articular que las leyes, a veces existen diferencias, pero esas diferencias pueden tener sentido, ya que se basan en las particularidades del contexto. Gracias, Laura. De hecho, antes de seguir con la próxima pregunta, trabajábamos hace poco el tema de desinformación y un documento publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendaba no sobre legislar, ¿no? O sea, porque terminaba afectando finalmente a la libertad de expresión, ¿no? Toda aquella regulación que pretenda prevenir acciones de desinformación puede también terminar siendo o generando censura y autocensura. Y entramos en esa línea, ¿no? Muy difusa, muy gris, sobre cómo enfrentar en este caso, ¿no? La desinformación, en el caso que tú hablas también en la protección de datos. Y también participaba Carlos Medina, él es parte del Observatorio Electoral de Venezuela, y viene o trae a colación un tema que yo mismo te iba a mencionar. En el caso de Venezuela, yo no sé si ustedes desde Privacy International están familiarizados, pero existe esta plataforma, el sistema Patria, ¿no? Que contiene
una cantidad de datos de los ciudadanos y, bueno, incluso otorga beneficios, planes sociales, bonos alimentarios, dependiendo de el comportamiento de los ciudadanos, de si votan o no votan. Hay un trabajo allí que pone Carlos, el link en el chat, lo pueden ver, está muy bueno, yo lo pude ver. Y bueno, lo que él dice es qué se puede hacer desde la ciudadanía para procurar el respeto a la protección de datos, especialmente en el contexto de regímenes autoritarios que tienden a no respetar la legislación vigente. Y pone como ejemplo este sistema, ¿no? El sistema Patria. Esa es una pregunta difícil, porque cuando no existe la voluntad política de emitir legislación que proteja los datos, ahí no diría de responsabilidad porque implica que es correcto. Yo no pienso que es correcto, pero en circunstancias como esta, realmente el peso de, no digamos responsabilidad, pero la presión de cuidar los datos propios recae sobre el ciudadano, sobre la persona. Y el problema es que en muchos de estos contextos, por ejemplo, si esta plataforma, Sistema Patria, se usó para beneficios o apoyos, ayudas sociales, ahí realmente no se puede hablar de un consentimiento. A pesar que la persona diga, ok, yo consiento a que esta plataforma utilice mis datos porque sé que me va a entregar un beneficio en particular y yo quiero que me llegue ese beneficio. A fin de cuentas, si es que se está hablando de una ayuda social que puede marcar la diferencia entre la supervivencia y, bueno, la pobreza extrema, no se puede hablar ahí de un consentimiento que sea totalmente informado o libre, porque ahí la persona está teniendo que decidir entre dos cosas sin que haya una elección real, ¿no? Entonces, esto también se puede extender al contexto electoral. Y ahí, si bien algunas personas pueden tener el privilegio de retirarse o de decir, no vamos a usar esta plataforma porque sabemos que va a procesar nuestros datos en formas con las cuales no estamos de acuerdo, mucha gente o no va a tener el conocimiento de qué formas esto puede generar riesgos para su protección de datos, especialmente en contextos autoritarios, o muchas personas no se van a sentir con la libertad y el privilegio de tomar un paso hacia atrás y de renunciar a los servicios que puede ofrecer una plataforma como esta. Entonces, sí se tiene que contemplar que mientras para unas personas va a existir la opción de no tener ningún tipo de actuación con este tipo de plataformas, para otras personas esa opción no existe. Y ahí es que sí se llega a estar en una situación de vulnerabilidad cuando se trata de privacidad. Y este es un caso preciso que también se debería llevar a los organismos internacionales de derechos humanos, porque ahí domésticamente no hay voluntad, ni tampoco creo hay tanta, digamos, hay tantas prioridades en Venezuela en este momento que de repente no existe el espacio para que la sociedad civil haga un empuje lleno en este tema. Entonces es ahí que se tendría que llevar este tipo de problema al ámbito internacional. Sí. Y ahí, Laura, yo los invito a ustedes, ¿no? Como Privacy International, también al Observatorio Electoral Venezolano, nosotros de Transparencia Electoral. Recordemos que en Venezuela hay elecciones presidenciales el año que viene y el uso de esta plataforma para propósitos electorales es muy claro. Hay incluso la misión electoral de la Unión Europea del año 2021, entre sus recomendaciones está el tema de transparentar el uso de la plataforma Patria, porque no se sabe quién documenta esos datos, no hay opciones para que la persona retire sus datos en caso de que quiera retirarse. Entonces yo creo que quizás su organización, ¿no? Es una de las que más trabaja este tema y más especialización tiene y pudiera posicionar este problema, ¿no? En el ámbito internacional. Bueno, me parece que no hay más preguntas. Así que, bueno, Laura, nosotros te agradecemos muchísimo el tiempo. Muy interesante. En mi opinión, yo creo que gran parte de la metodología electoral va a estar fijándose en estos temas de protección de datos de ahora en más, ¿no? Una vez superados ciertos problemas que respondían más a los procesos electorales como se entendían anteriormente. Yo creo que la nueva generación de metodologías para seguir los monitoreos electorales tiene que incorporar necesariamente esta perspectiva. Así que seguramente su trabajo va a ser muy útil y muchísimas gracias por el tiempo.
Gracias, Jesús. Gracias a la audiencia por sus preguntas interesantísimas. Y bueno, un saludo al Observatorio Electoral Venezolano por el increíble trabajo que vienen haciendo y la importancia de subrayar este tipo de problemas. Un saludo, Laura, y gracias a todos por participar. Hasta luego.